a un amigo de la casa. Es experto en contrainteligencia. Es autor de libros como el Club Bilderberg, de los más vendidos en el mundo, sobre el grupo, la mafia de los más poderosos del mundo. Está organizando, junto con el equipo de Sin Censura, una conferencia virtual que ustedes no se pueden perder el sábado 22 de mayo a mediodía, tiempo de la Ciudad de México, exclusivamente para la audiencia de Sin Censura, que se llama Guerra Híbrida contra la 4T, los chacales extranjeros y los traidores a la patria que buscan tumbar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Es Daniel Stulin, a quien le agradezco mucho que nos acompañe en Sin Censura. Daniel, pues con tantas cosas que comentar, creo que elegimos el mejor momento para la conferencia virtual 2 semanas antes de las elecciones, manchadas con sangre, manchadas con fake news, manchadas con incluso injerencia de Estados Unidos, así lo ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya mandó una nota diplomática para exigir explicaciones de este financiamiento estadounidense a organizaciones opositoras a su gobierno en nuestro país. En fin, tantos temas que abordar contigo. Daniel Stulin, ¿cómo te va? Te mando un abrazo. Estimado amigo, ¿qué tal estás? Buenos días y buenos días a todos los oyentes de Sin Censura a nivel mundial. Sé que tienes muchos seguidores, no solo en Estados Unidos o México, sino también te siguen gente en España, en Italia, en Alemania, los mexicanos que viven ahí y obviamente en toda América Latina. Gracias por la invitación. Sí, la semana que viene, el sábado, tenemos el webinar, la conferencia online, hablando de lo que está pasando, obviamente en México, el epicentro de nuestra conversatoria, pero también tenemos que entenderlo con el telón del fondo de lo que está pasando a nivel mundial, que es la quiebra sistémica. Si en la época del presidente Donald Trump, las relaciones entre el presidente estadounidense y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador eran, bueno, no quiero ser óptimos porque siempre hay dificultades cuando estamos hablando de estados soberanos. Obviamente la situación era infinitamente mejor que lo que estamos viendo en este momento, pero la razón también hay que entenderlo desde esta óptica, desde este prisma, ¿no? Planetario, geopolítico, geoestratégico, conceptual. Quiero decir que lo que estamos viendo, Vicente, a nivel mundial, la deuda global de 331, 335% del PIB, ya ni me acuerdo. Tú tienes los 5 principales países en Europa que una deuda de más de $1 billón, que es Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, España. En Estados Unidos el ratio de la deuda al PIB es más de 330%. En la gran parte de los principales bancos a nivel mundial, empezando con bancos como, por ejemplo, Banco Santander, el banco español que tiene fuerte presencia en México, están en quiebra. Entonces, esos escenarios nos llevan por un camino que es bastante extraordinario, no solo en nuestras vidas, sino probablemente en términos de los próximos 100 años. O sea, fíjate, por primera vez en siglos, no tenemos un modelo alternativo ni imagen del futuro a nivel mundial. Es decir, lo que estamos viendo ahora, decirlo de otra forma, Vicente, lo que estamos viendo hoy en día, solo hemos visto algo semejante 2 veces en los últimos 2000 años. Primera vez entre los siglos 4 y 6, cuando desapareció o murió, se terminó el viejo imperio romano, fue reemplazado por el feudalismo, y la segunda vez entre los siglos 16 y 17, cuando desapareció el feudalismo y apareció el capitalismo en su estado moderno, que también hoy en día está en su lecho de muerte, porque si tú empiezas a mirar el crecimiento a nivel mundial económico, crecimiento verdadero, no los numeritos que pintan en la pantalla de un ordenador en los gráficos que nos entregan los gobiernos. Desde 1981 en Estados Unidos, o sea, estamos hablando desde la entrada de Ronald Reagan al poder, el crecimiento en Estados Unidos, si eliminamos todo el dinero que han impreso, que no es crecimiento, es 0% en los últimos 40 años ha crecido Estados Unidos. Pero a nivel planetario también el crecimiento global es 0, porque hemos llegado al límite de crecimiento mundial dentro de este modelo que podemos llamarlo Bretton Woods, podemos llamarlo de muchas formas. Es decir, el modelo de crecimiento ilimitado en el planeta Tierra con recursos naturales limitados. Y ahora si miramos la deuda, la inflación
que han financiado el crecimiento del estado de bienestar en muchos países, bueno, haciendo dependiente a un gran porcentaje de estas masas sociales, aunque también el resultado de una inmensa expansión en el tamaño y el poder del Estado durante los últimos 60 años. El poder de Estado que hoy en día en el mundo post-COVID estamos viendo cómo el poder de Estado con esta mano de hierro, que sea en Canadá, que sea en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en Alemania, etcétera, etcétera, controla la población. Y las masas han llegado a pensar que el gobierno, de una forma, es una entidad mágica que puede hacer casi cualquier cosa, incluso con una varita mágica, mejorar la economía quebrada cuando las cosas se ponen difíciles. Estamos viendo como en Estados Unidos están pasando los cheques a la gente en Canadá. Y es muy lamentablemente, pero Estados Unidos, sus aliados, bueno, se convertirán en estados policiales autoritarios y ya lo están haciendo, incluso más de lo que son hoy. Y de hecho, mucho más. Y de esto, bueno, hablaremos en nuestro conversatorio la semana que viene, el sábado, cuando estamos hablando de los chacales económicos, la necesidad de hacerse con el control de todo el territorio que no está bajo control de esta élite financista global. Y así si miramos, repito, con este telón del fondo, lo que está pasando, aquí estamos en la mitad del mes de mayo del año 2021 con deudos pasivos no financiados derivados del alrededor de entre 3 y 4 trillones de dólares. Es decir, estamos hablando de 15 ceros. Y es una suma que es imposible de comprender. Pero si decimos que es 50 veces, de hecho, más que el PIB mundial, nos da una idea de lo que el mundo y los bancos centrales tendrán que lidiar en los próximos pocos años. Y bueno, y lo que pocas personas entienden, Vicente. Y esto es fundamental explicárselo dentro de todo lo que está pasando a nivel mundial, incluidos, digamos, estos expertos que supuestamente nos dan consejos económicos. Es que no habrá recuperación en absoluto, ni un reseteo económico a corto o medio plazo. Lo que sí que habrá es un declive extremadamente rápido de la economía mundial, que bueno, este declive ya está en marcha y será devastador en los próximos 6 o 12 meses. Entonces, volviendo a México, es absolutamente obvio lo que está pasando ahora mismo, porque Biden y Trump son dos modelos económicos distintos. Biden es la cara, el representante como Hillary Clinton, de este modelo liberal banquero financista planetario. Detrás de Clinton, detrás de Biden, tenemos, porque al final son caras de un proyecto, tenemos las agencias de inteligencia, tenemos Hollywood, tenemos Silicon Valley, con todas las empresas de las redes sociales, tenemos el establishment de Washington, los medios de comunicación, tenemos la burocracia, tenemos el poder de Wall Street. Estos son las personas, la gente, los grupos detrás de Biden, detrás de Hillary Clinton. Podemos hablar de Soros, podemos hablar de Bill Gates, podemos hablar de toda esta banda planetaria liberal financista. El problema que tienen ellos, su modelo está quebrado y pueden imprimir, por mucho que van imprimiendo, 3, 4, 5 billones de dólares, 10, y ser relevante en las próximas rondas de llamados estímulos en Estados Unidos. Es irrelevante porque ¿dónde va ese dinero? Bueno, va a las grandes corporaciones dirigidas a los multimillonarios que se han estado, bueno, pagando salarios, beneficios, bonificaciones, opciones sobre acciones. Y este estímulo aumentará enormemente la diferencia entre ricos y pobres y dará a todo el mundo, bueno, lo que sabemos que va a venir, esta ruptura que estamos viendo en este momento. Entonces, que Andrés Manuel López Obrador está a favor de la nación, a favor de México como Estado-nación libre, soberano e independiente, que obviamente quiere tener relaciones bilaterales con otros socios, que puede ser Canadá o Estados Unidos. Pero tiene que ser situación de igual a igual lo que está diciendo Andrés Manuel. Pero la situación para Biden, o mejor dicho, para la gente que está detrás de Biden, porque Biden es la cara de un proyecto. Igual que Trump era la cara de otro proyecto alternativo, si Biden es proyecto liberal financista parasitario, estos piratas que básicamente especulan con numeritos en la pantalla de ordenador, entonces Trump representaba un proyecto alternativo de nacionalistas, aislacionistas, industrialistas, que querían salvar a Estados Unidos a costa del sistema liberal financista mundial. Y lo que quieren hacer Biden es destruir Estados Unidos y cualquier otro país en el camino a coste de, obviamente, para salvaguardar este imperio planetario y liberal que da igual, está en su lecho de muerte igual. Y esto es Daniel, lo que la gente tiene que entender. Déjame preguntarte,